Bueno, la conclusión es que después de 2 primeros meses difíciles, con varios problemas y con resultados que se vieron y fueron malos, el código muy rápidamente está llegando a los mismos niveles de productividad, digamos, que el código anterior. O sea que la conclusión es buena en el sentido de la rápida recuperación y el nivel que estamos a partir de marzo y abril de este año. Claro, ustedes llegan a otra conclusión que es, y a partir de una pregunta concreta, que es el nuevo código no genera mayor impunidad para los delincuentes que el anterior, esto es en el marco de un clima ciudadano que le atribuye al nuevo código del proceso penal ciertas falencias a la hora de impartir justicia en un momento que está aumentando el delito. ¿Ustedes consideran que entonces, tal como está funcionando, no está siendo más blando, se le podría decir, con los delincuentes? No, y eso lo concluimos a partir del análisis de, primero que nada, qué pasaba con el código viejo, qué pasaba en 2016, en 2017. Nosotros hicimos un análisis de los números que no hacemos nosotros, sino que los hace el Ministerio del Interior y el Poder Judicial, y lo que vimos es que en 2016, del total de denuncias que la ciudadanía hacía en las comisarías, el 40%, menos del 40%, era comunicada por la policía a los jueces, porque entendía la policía, y ese era su rol en ese momento, que tenían que filtrar aquellas noticias que tuvieran mayor probabilidad de ser aclaradas o mayor gravedad, y en ejercicio de ese rol legal pasaban al Poder Judicial más o menos un 38% de las denuncias. Los jueces, cuando recibían esa comunicación de parte del Ministerio del Interior, abrieron expedientes por el entorno de un 21% del total de denuncias. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que del 100% de denuncias que hacía la gente, el 60% no era comunicada por la policía, y luego el 80% no era ni comunicada por la policía ni se iniciaba un expediente. Y al final de la cadena, digamos, que están los procesamientos, es decir, el acto donde el juez definía que una persona era responsable de un delito, ahí esa cifra llegaba al entorno del 5% del total de denuncias. Es decir, que si hablamos de impunidad, el código anterior dejaba un aproximado del 95% de las denuncias que hacía la población sin un responsable claro. Hay una gráfica que manejan en el informe que te invito a visualizarla, que tiene que ver con las formalizaciones, es decir, o los procesos de formalizaciones, si lo podemos visualizar, sí. y que refleja eso que tú decías al comienzo de los primeros meses bastante complicados que tuvo el arranque de puesta en funcionamiento de este código, porque de hecho habían bajado muchísimo la cantidad de lo que eran antes los pedidos de procesamiento o formalizaciones, y ahora esto viene en crecimiento. ¿Eso es una tendencia que ven para adelante? Sí, a ver, para que tengamos una idea de referencia, en el octubre del 2017, que fue el último año en que se aplicó exclusivamente el código anterior, se pidieron procesamientos más o menos por 970 personas. El mes siguiente, que es noviembre, lo que ustedes están viendo en la gráfica, tenemos un total de 391. Claro, eso marcó el descenso. Ahí va, ese es el descenso. ¿Y por qué pasa este descenso? Porque todos los operadores, tanto la policía como los fiscales y en cierta medida también los jueces, se tuvieron que acostumbrar a un nuevo código que les define roles muy distintos a los que venían acostumbrados. Entonces, ese proceso de adaptación, más las dificultades de la implementación que se han reconocido desde Fiscalía, también en cierta medida desde la Policía Nacional, hicieron que los primeros 2 meses fueran bastante bajos. Y después vemos en la gráfica se muestra cómo la tendencia de las formalizaciones va creciendo rápidamente, y en marzo y abril se encuentra en un 90% de lo que había sucedido en octubre. Es en envíos a prisión. Eso en formalizaciones. Y las formalizaciones pueden ser con o sin prisión. Si nosotros vamos al otro dato que le interesa a la gente, que es cuánta gente va a prisión por la comisión de delitos, el panorama es muy parecido. En los meses de noviembre y diciembre fueron pocas personas a prisión, mientras que en marzo y abril estamos
ya en el promedio del código anterior. Bien, otra de los datos bien interesantes que tiene el informe y que va en línea con información que se maneja por estas horas, está vinculado a la cantidad de, llamémosle, denuncias o de requisitos o comunicaciones de la ciudadanía que le llegan a la Fiscalía y que le sobrepasó muchísimo lo que inicialmente se estaban previendo. Y eso va en línea con las vivencias de los fiscales que dicen se nos empiezan a acumular los expedientes, tenemos que jerarquizar y jerarquizamos de la manera que podemos, etcétera. ¿Qué significa esto en los hechos para impartir justicia, de no aumentar la cantidad de fiscales como se está solicitando? Bueno, en primer lugar es importante tener presente que ningún país del mundo, ni los más desarrollados y los que cuentan con más recursos, investigan el 100% de las denuncias que llegan, porque siempre hay un porcentaje que son denuncias pero no son delitos. Llámese, un vecino entiende que fue agredido por otro vecino y en definitiva eso al final se investiga y no es un delito. Hay un montón de causas por las cuales no se investigan el 100% de los casos, en ningún país del mundo. En Uruguay de lo que se trata en este momento es de llegar a un porcentaje que sea relevante y que efectivamente le mande la señal clara a los delincuentes de que acá no hay impunidad y que si se comete un delito se va a la cárcel. En ese ajuste estamos desde noviembre del año pasado. En definitiva, la cantidad de denuncias que se consideró para definir el presupuesto de la Fiscalía para estos años era, y fue un dato aportado por el Ministerio del Interior, del entorno de 18.000 denuncias al mes en promedio. Y hoy están cerca de las 30.000. Hoy están cerca de las 30.000 si se cuentan no solo denuncias, sino también accidentes con lesionados y otros hechos policiales que la Fiscalía está obligada a investigar. Entonces, en ese desfasaje es que estamos trabajando y hay dos formas de trabajar esto. Una es pidiendo más recursos, que se va a hacer en el proyecto que va a presentar la Fiscalía al Ejecutivo, pedir más fiscales, y la otra es seguir mejorando la priorización, esto es, cómo elegir aquellos delitos que por su gravedad o por las probabilidades que tienen de ser aclarados, son los que merecen estar en la bandeja de los fiscales trabajándose. Bien. Eso, insisto, se hace en todos los países del mundo y es algo que se empieza a hacer en Uruguay a partir de la aplicación del código actual, porque anteriormente quienes decidían qué pasarle a los jueces eran directamente cada seccional, cada policía.